las 7:58 en este gobierno de la mañana. Es la hora de escuchar a nuestro compañero Rosendo Tavares Villalobos con la información de aquí y de allá. Gracias, José Luis Mendoza. El saludo, el abrazo para don Álvaro Albelo. El saludo para don Bienvenido Rodríguez Durán, para don Bienvenido Rodríguez León, para doña Isabel Rodríguez. El saludo para todo el equipo del gobierno de la mañana de la Z101. El saludo para todo el país de aquí y el país de allá. Hay un reclamo permanente en muchas instituciones estatales que han desvinculado desde que se inició esta administración de manera paulatina. Se ha desvinculado a cientos y cuando usted lo pone todos en sentido general a miles de empleados de diferentes instituciones públicas. Esto se explica lógicamente porque cuando hay un cambio de administración y ese cambio de administración involucra la sustitución de un partido por otro, cuando surge cuando hay un cambio no solo de gobierno, sino de partido en la administración del Estado, lógicamente se producen este tipo de situaciones de muchos despidos, porque el partido que llega, bueno, pues tiene el reclamo de su base de que se le dé empleo y entonces hay que comenzar a sustituir gentes. Debería hacerse este proceso que casi nadie, mucha gente lo critica, pero casi todo el mundo lo entiende, ese proceso. Pero debería hacerse como manda la ley, que cuando a un empleado se le desvincula de su lugar de trabajo, el día que se le entrega la carta informándole que ya no va a formar parte de la planilla de esa institución, ese mismo día debe de entregársele un cheque correspondiente a sus prestaciones laborales, o por lo menos darle una fecha segura de cuándo va a recibir esas prestaciones. Eso no ha estado pasando aquí y por eso hemos visto tantas protestas en los últimos meses, incluso manifestaciones públicas frente a instituciones de empleados reclamando el pago de sus prestaciones. La ONSA, que es la organización, la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses, que es una de las instituciones con menos recursos en el país, ha estado pasando también por esta situación. Pero la dirección de esa institución ha venido haciendo un esfuerzo. El que dirige la ONSA es un hombre que viene de las entrañas del pueblo, de los barrios, de Herrera sobre todo, y entiende la situación de que la mayoría de la gente que trabaja en la ONSA o que ha trabajado en la ONSA es gente humilde y que 10 o 100 pesos o 1,000 pesos realmente le son importantes. Y ha hecho un esfuerzo la ONSA, que como decíamos es una de las instituciones de menos recursos, de menos presupuesto en la administración pública. Ya había pagado unos 110 millones en prestaciones laborales a empleados desvinculados y hoy está informando Radamés González, el director de la ONSA, que a partir de ayer lunes se inició el pago de los restantes 94 millones pendientes para esa institución terminar de cumplir con esa responsabilidad. Yo creo que eso hay que reconocerlo porque, como decíamos, la ONSA y lo hace sobre la base de recursos propios, de los recursos que tiene asignado en el presupuesto, saca esa parte para cumplir con los empleados que ha desvinculado. Así que buenas noticias para el que trabajaba en la ONSA. Lamentablemente lo despidieron, pero es una buena noticia que ahora le vayan a pagar sus prestaciones y yo creo que eso es necesario destacarlo y es un ejemplo que deben de seguir las demás instituciones del Estado y es un ejemplo que debe de seguir el gobierno en sentido general. Si usted despidió a un empleado de una institución, no lo ponga a coger lucha para entonces cumplir con pagarle lo que le corresponde. Y yo creo que eso definitivamente hay que solucionarlo. Por otro lado, la situación
del coronavirus. Y esta nueva medida de que se necesita o se va a aplicar una cuarta dosis. Cuando se anunció lo de la tercera dosis, que se anunció un poco de manera un tanto irregular, diríamos nosotros, porque se estaba todavía luchando con que la gente se inoculara una segunda dosis y entonces de repente se le anunció una tercera y recordamos lo que eso generó. Ahora se anuncia una cuarta dosis, que se dice que es opcional. Hay que estar claro en eso, es opcional. Es si usted quiere que se puede colocar o se podrá colocar esa cuarta dosis. Muy pocos países todavía lo están haciendo. Israel lo está estudiando. Sí, o sea, muy pocos países lo están siquiera estudiando. En el caso de Israel, vi hoy una información de que a empleados del sector salud, voluntarios, se le está inoculando una cuarta dosis, pero solamente a empleados del sector salud voluntarios. Ahí están las estadísticas, apenas un 52% se ha inoculado con la segunda dosis. Ahí José Luis daba los datos esta mañana, un porcentaje muy bajo todavía con la tercera dosis. Entonces yo creo que hablar de tarjeta con tercera dosis obligatoria para usted entrar a determinados lugares, yo creo que eso le va a generar a las autoridades resistencia por parte de gran parte de la población. Totalmente. Y no sé si sería necesario que tuviéramos ahora un ruido de ese tipo. Porque cuando usted habla de la cuarta, le está hablando de que todavía ni la tercera es tan efectiva. Y eso crea una situación de dudas que a veces, en lugar de ayudar, desayuda. Eso. Con la vacuna estamos en prueba. Definitivamente, Rosendo siempre me gusta mucho el juicio que hace, porque parte de ese ejercicio casi mecánico que hace el periodismo de larga data. ¿Qué ocurre? Cuando usted no alimenta con certezas, entonces deja espacio a las dudas, algunas más razonables que otras. Y hay un lenguaje, y Rosendo lo conoce muy bien porque en Estados Unidos hay un tema hasta ideológico. Hay un lenguaje construido a partir de esos errores en comunicación, de esa narrativa que tiene interrupciones y saltos. Cuando a la gente se le habló de vacuna la primera vez, se pensaba, error o no, no lo sé, que estábamos hablando de que ya esto iba a parar. Luego se le comienza a intentar a la gente decir, no, con una no basta, porque el virus muta, porque no hubo el desarrollo típico de 9, 10 años de una vacuna, sino que al apresurarse esto por la situación mundial, tenemos una inoculación con márgenes donde todavía usted puede ser contagiado, pero tiene atenuantes. Entonces, ¿qué empieza ahí? Toda la teoría de conspiración, todo el tema de que esto provoca infartos. Hay gente todavía que a todo el que le da un infarto, a veces Dios me perdone por la broma que voy a usar, pero se cae un avión y la gente dice, mira, y tenía las 3 vacunas, porque ha encontrado una narrativa muy cómoda, Rosendo, en esos errores, a veces en esas precipitaciones, para encontrar fundamento con su discurso. Si usted tiene apenas un 13% de la población que se ha inoculado con una tercera dosis, no exige alcalde, y usted tiene resistencia de mucha gente que todavía no se ha colocado la segunda dosis, y hay gente que ni siquiera se ha vacunado, hablar de una cuarta, yo creo que es extemporáneo a este momento, es extemporáneo y genera resistencia por parte de la gente. El que estaba pensando en vacunarse dice, pero ven acá, entonces, ¿qué es lo que está pasando? Pero las autoridades de la República Dominicana, hay que decirlo, somos un país que hasta ahora tiene una situación más o menos buena con respecto al manejo de la pandemia del coronavirus. Pero estas decisiones que se toman así, sin explicarlas muy bien, la verdad que no son para nada convenientes, independientemente de que respetemos el empeño que tendrían las autoridades en asegurarse de que, por ejemplo, una corriente Omicron que todavía no está presente de manera definitiva en el país, unos cuantos casos se han registrado, pero se sabe que va a comenzar a circular y entonces se estarían tomando decisiones preventivas, una cuarta dosis, por ejemplo. Ahí, Rosendo, sí vale decir
que de las cosas positivas que valoramos de la actual gestión es que nuestro país, comparándolo con los demás países de igual economía, similares de la región, ha logrado vacunar un porcentaje mucho mayor de ciudadanos, logró tener a tiempo las vacunas e incluso estamos hablando ya de una cuarta dosis que se comparta o no, que se aplique, bueno, ya es otra cosa, pero tenemos también que valorar de forma positiva las gestiones que se hicieron para obtener estas vacunas, el proceso bastante positivo de inoculación que se llevó y efectivo que llevó el gobierno, de manera que se permitió la apertura de los negocios y el funcionamiento, vamos a decir, casi normal del país. Y ese es un reconocimiento. Perdóname, hermano, la explicación que haces con relación a la de la cuarta vacuna y los que no se han inoculado la primera vez, me parece sumamente importante y brillante realmente como lo muestra. ¿Por qué? Por una razón muy simple. Si 3,5 millones de personas no se han vacunado, estamos pidiendo una cuarta vacuna. Esos que han tenido esa resistencia, ahora dicen, pero ¿y para qué me voy a vacunar? ¿Para qué me voy a poner la primera si ya están pidiendo una cuarta? Quiere decir que esas vacunas no sirven para nada. Sería el pensamiento lógico de esos 3,5 millones de personas que están con resistencia a vacunarse todavía. Realmente es muy válido el planteamiento que haces con relación a esto. Y realmente las vacunas sirven. Claro que sí, claro que sí. Las vacunas sirven. Por ejemplo, mira, yo tengo aquí a mano el portal Infaboe, que es un portal argentino de gran alcance internacional. Uno de los más leídos en América Latina. Trae hoy una entrevista muy amplia con el doctor Ramón Tayac, que es un científico médico dominicano radicado en Estados Unidos, más de 35 años viviendo en la ciudad de Nueva York. Está dentro del equipo de asistentes médicos, de asesores médicos del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, Ramón Tayac, ahora mismo. Sobre las vacunas, él dice que mucha gente ha muerto innecesariamente en el mundo porque a la Organización Mundial de la Salud le faltaron pantalones para orientar efectivamente a la población mundial sobre la necesidad de vacunarse, que fueron un poco timoratos en ese sentido. Y él dice que las vacunas son buenas y que funcionan cuando los periodistas de Infaboe le preguntan sobre las vacunas. Sobre la situación de la corriente Omicron, que es la que está preocupando ahora mismo en Estados Unidos, él dice que los casos están aumentando. Dice que en noviembre en las escuelas de Nueva York se registraron 90 casos positivos de Omicron. Ya para los primeros 5 días de diciembre había más de 100 casos y a esta fecha se están registrando hasta 140 casos diarios positivos de Omicron en las escuelas de Nueva York. En otras palabras, dice él, Omicron ha tomado a la ciudad de Nueva York por completo. Omicron ha tomado obviamente a la ciudad de Nueva York por completo, dice el doctor Ramón Tayac. Obviamente, gracias a Dios, un 70% de las personas tienen vacunas y mucha gente se está poniendo su refuerzo o el booster, lo que va a ayudar bastante. Yo estoy positivo, él está positivo de Omicron. Hace 2 días tengo 2 vacunas, me puse los anticuerpos y estoy muy bien, gracias a Dios. Eso con respecto a la corriente Omicron. Ayer, el Centro de Control de Enfermedades de los Estados Unidos tomó varias decisiones con respecto a la situación actual, pero sobre todo con respecto a cómo esto está afectando al desenvolvimiento económico y al desenvolvimiento sanitario de los Estados Unidos. Por ejemplo, se han cancelado miles de vuelos en los últimos días. Ayer otra vez miles de vuelos cancelados a nivel mundial, incluso internamente en los Estados Unidos, por el tema de Omicron, que ha estado afectando a mucho del personal de vuelo y del personal de a bordo de las diferentes aerolíneas estadounidenses. Aunque eso se ha juntado, pero además se ha juntado también con un movimiento de
empleados de aerolíneas que no quieren vacunarse. Sí, empleados de aerolíneas que no quieren vacunarse y muchos infectados con la corriente de Omicron, no solo en las aerolíneas, sino en todo el sistema de transporte norteamericano, trenes, autobuses, etcétera. Entonces ayer decidieron, en una medida de urgencia, bajar de 10 a 5 días el periodo de confinamiento para las personas que den positivo del coronavirus. ¿Esto por qué? Porque el confinamiento prolongado está afectando a las aerolíneas, pero también está afectando a los hospitales, porque cuando un médico o una enfermera da positivo y lo confinan por 10, 15 días, lógicamente el hospital sufre una situación de falta de personal. Y se están tomando medidas extraordinarias de ese tipo. El reporte de hoy del coronavirus en los Estados Unidos dice que otras 1.737 personas murieron. Conforme al último reporte, ya suman más de 817,000 fallecimientos en Estados Unidos, 1.450.000, más de 1.450.000 nuevos casos de coronavirus. Yo diría que la cifra más alta de casos positivos para un solo día en lo que va de la pandemia en ese país. La verdad es que Estados Unidos está siendo definitivamente sacudido por esa grave situación. Ya van más de 5.410.000 muertes a nivel mundial, y esa es la situación a este momento, sobre todo después que la corriente Omicron ha hecho acto de presencia. En lo que se refiere a la República Dominicana, yo creo que la población debe obtemperar al llamado de las autoridades, sobre todo para que mantengan las medidas de cuidado, mascarilla, distanciamiento y la higiene necesaria. Lo de la cuarta dosis, yo creo que tienen que explicarla un poco mejor. ¿Por qué es tan necesaria cuando todavía apenas tenemos un 13% de la población inoculada con la tercera dosis? Llévatelo, Cundo.